Buenas tardes amigos del YouTube, nosotras somos estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria Unisan Hill, sede Chiquinquirá. A continuación le vamos a mostrar una exposición de la asignatura de bases de datos, dictada por el docente, el ingeniero Andrés Daza. Los integrantes del grupo están conformados por María Camila Castillo y quien les habla, Heidi Murcia. Bueno, ¿qué es? Bases de datos es una colección de archivos relacionados que permiten el manejo de la información de alguna compañía en forma de registro y permite llevar información de algún atributo a una entidad al mundo real. Las bases de datos están conformadas en dos partes, la lógica y la física. La lógica nos habla sobre la composición teórica de la base de datos y la física nos habla de la estructura de los datos. Bueno, yo les voy a hablar sobre las partes de una base de datos. En las partes de las bases de datos encontramos dos, la cual es la parte lógica y la parte física. En la parte lógica es la que está tratando sobre el software, que es un sistema encargado de la administración, en cierto sentido, de la base de datos. Y en la parte física está el hardware, que es la máquina donde se encarga el almacenamiento, en cierto sentido, donde nos encargamos de la programación. En este también encontramos los usuarios. Los usuarios son los encargados de manipular los datos del sistema y estos también están conformados por usuarios finales, solo acceden a una cantidad limitada de datos. Los usuarios desarrolladores, ellos son los que en la mayoría se encargan de generar las aplicaciones para poder administrar los datos. Y los usuarios administradores son los que se encargan de gestionar las bases de datos. También para realizar las partes de la base de datos tenemos una entidad que está conformada por filas o columnas, más conocidas como tuplas y atributos manejadas en la base de programación. Que estas pueden ser persistentes, pero pueden ser borradas solo por el usuario. Atributo es cada columna de la tabla. Existe el atributo opcional, el único, el alterno, el compuesto y el multievaluado. Y el más importante que vamos a manejar en la base de datos es el atributo único, que es el que le da la indicación de cada uno de ellos. La relación. La relación en la base de datos son asociaciones entre tablas que se crean para recuperar los datos. Bueno, ¿qué pasaría si al objeto le falta una parte? Se sabe que la base de datos es un conjunto de partes que trabajan juntas y la no conexión provoca que no funcione correctamente. Es decir, si hay una falla en el diseño del diagrama o en el software, pues va a repercutir directamente en las funciones de la base de datos. Uno de los ejemplos sería que pues de pronto le faltara un atributo. No se recolectaría toda la información necesaria y pues si está mal relacionado no hay concordancia en la información recopilada. ¿Cómo funcionan juntas las bases de datos? Las bases de datos funcionan como una biblioteca en la cual se organizan los datos en fichas. Se utilizarán tablas que organizarán estructuradamente cada información disponible en un campo que la describirá dentro de la tabla. Están unidas por un lenguaje de bases de datos. Puede ser MySQL o Python o SQL. Juntas permiten pues catalogar y clasificar información para dar un funcionamiento óptimo y adecuado. Bueno, muchas gracias.